Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy estamos en la zona de Autillo de Campos para contarles en qué punto está el cultivo de alfalfa y los problemas que acarrea debido a la sequía. Se lo vamos a contar a pie de campo, entre otras muchas otras cosas, así que les invitamos a quedarse con nosotros. Cuenta hasta 3. Porque cada vez que tomas 3 lácteos al día, cuenta. Cuenta para garantizar el futuro de las zonas rurales y el crecimiento económico de toda la sociedad. Cuenta para defender el bienestar animal, los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. Y por supuesto cuenta para fomentar un consumo sostenible y tener una alimentación variada y equilibrada. Cuenta con los productos lácteos europeos. Toma al menos 3 lácteos al día y haz que tu forma de vivir y de alimentarte cuente. Enjoy Eat from Europe. A continuación les hablamos de ayudas medioambientales y de agricultura ecológica, más conocidas anteriormente como ayudas agroambientales. Para hablar de este asunto estamos con Inmaculada Estebanez. Hola, Inmaculada. Hola, muy buenas. Bueno, Inmaculada nos suele hablar mucho también de la PAC, que recordamos, aprovechamos ya que estamos con usted, que todavía queda plazo hasta el día 31 de mayo, ¿no?, para formalizar la PAC. Así es. Pero hay menos tiempo para estas ayudas. ¿Qué plazo hay? Pues sí, la verdad que el plazo es escaso porque se tiene que hacer hasta el día 4 de mayo, aunque nuestra reivindicación estuvo el que este plazo coincidiera con el de la PAC, puesto que tenemos que tramitar la PAC a la vez que las ayudas agroambientales. Entonces lo más lógico es que nadie se quede sin poder solicitar las ayudas agroambientales porque no se ha enterado o porque no sabe si con la PAC que tiene planteada este año va a poder cumplir o no los requisitos. Incluso hay algunas solicitudes que requieren la importación de las parcelas para poder hacer la solicitud de esta ayuda agroambiental para 5 años, con lo cual nos parecía muy lógico que esta prórroga se conceda hasta el 31 de mayo, pero de momento han fijado ese plazo. Esperemos que aún están a tiempo de recapacitar y cambiarlo. Esperemos que sí, pero ante la duda, ya saben ustedes, 4 de mayo, no sea que se nos escape el plazo que es escaso. Hay 10 modalidades y 2 de ellas son nuevas. ¿Cuáles son? Pues sí, son la ayuda a la aplicación de abono orgánico en las explotaciones y la de cultivos minoritarios. La de abono orgánico en las explotaciones lo que se exige es que se haga una aplicación de estiércol o de purín y que el contrato para 5 años sea al menos del 20% de la superficie de la explotación. Una vez fijada la superficie del contrato, cada año tendrán que abonar con una dosis mínima de 10 toneladas por hectárea el 20% de la superficie del contrato al que se han acogido. Y además tendrán que disponer de un análisis de ese estiércol o de ese abono anualmente. Lo que se pretende es que al cabo de 5 años al menos el 20% de la superficie de la explotación haya reducido su abono con fertilizantes químicos. Respecto a bueno, nos ha hablado de una ayuda, ¿cuál es la otra? La otra ayuda es la de cultivos minoritarios, que afecta a plantas aromáticas, lavanda, lavandín y otros, frutos secos, pues el pistacho, almendro y los cultivos de trufa. En estos casos lo que se exige es que sean cultivos de nueva implantación o que se hayan implantado no más de 5 años atrás y tendrían que dejar mínimo un 5%, máximo un 10% de superficie sin recolectar hasta el 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre lo podrían recolectar. Bueno, son novedosas, son para cultivos que no son habituales y que pueden formar parte de ese complemento adicional o de esa alternativa que necesitamos para que nuestras explotaciones sean cada vez más rentables. Inmaculada, nos ha hablado de estas 2 nuevas modalidades. Respecto a las otras, decíamos que son 10 en global, ¿ha habido muchos cambios? Pues la verdad que la mayoría han quedado como estaban, pero sí que hay que destacar el trato desfavorable que han tenido 2 ayudas que hasta ahora tenían bastante éxito entre nuestros agricultores y ganaderos, que son la de agroecosistemas extensivos de secano, que afectaba solo a la zona de la cepa de la laguna, la zona norte, y que este año han ampliado a más cepas, pero que es muy poco atractiva porque no compensa la ayuda que dan a las exigencias que tiene. Se exige un 10% de superficie de barbecho, un 10% de bosquetes, un 10% de leguminosas. Entonces, el dejar perdida de la explotación sin producción un 20% para una compensación de 50 euros por hectárea para las primeras 90 hectáreas,
pues lo cierto es que no, de forma general no se están acogiendo, pues porque no resulta rentable. Y luego la de gestión de superficies forrajeras pastables y apoyo a la ganadería trashumante, que principalmente eran beneficiarios los agricultores del norte de Palencia, bueno, más bien ganaderos, que son los que tienen vacas de carne, aunque alguno en el Cerrato también hay. En este caso se ha perjudicado bastante a la montaña palentina, en el sentido que la primera alimentación que hay es que son pastos comunales, muchos de los que tienen para aprovechar, y se les impide que se haga un uso comunal del mismo, un uso en común. O sea, en ese pasto comunal solo podría haber ganado de un único ganadero. Aparte que el resto de condiciones pues tampoco son muy favorables para que se puedan acoger a ello, ya no porque económicamente les sea más o menos rentable, sino que algunas son muy difíciles de llevar a cabo. Bueno, hablando de cambios, también ha habido otro a la hora de tramitar estas ayudas, ¿no? Se tendrán que hacer de manera telemática. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, la verdad es que cambio en este sentido no hay mucho, porque en los últimos años, las últimas convocatorias, o bien las veníamos haciendo a través de la aplicación PAC, porque coincidían los plazos, o bien dentro de la plataforma de la Junta hay un apartado especial para tramitar estas ayudas. Entonces, bueno, como somos un órgano gestor y colaborador con la Junta de Castilla y León, a través del certificado de Asaja, pues lo venimos haciendo habitualmente, y ya los agricultores y ganaderos están familiarizados con esta forma de tramitar. Inmaculada, una vez que se formaliza ese contrato y se autoriza la ayuda, no sé si existe la posibilidad de que el beneficiario pues, pueda hacer algún cambio o quede sujeto a las condiciones iniciales. A esta superficie del contrato inicial, que se firma por 5 años, todos los años se permiten unas ligeras variaciones, no en todas las ayudas los mismos porcentajes, pero sí que tienen en la mayoría más o menos un 20%. Pero aparte, como novedad este año, permiten variar la superficie del contrato en todas las ayudas, salvo agricultura ecológica y razas autóctonas, que van a permitir 2 veces en los 5 años. Entonces, esa variación tiene que ser como mínimo del 20% y máximo del 50%. Una vez que se varía, lógicamente hay que seguir cumpliendo con los años que resten de contrato con esa superficie base nueva que se ha solicitado. Pues muchas gracias por toda esta información, Inmaculada, y recordamos hasta el 4 de mayo a priori. En principio hasta el 4 de mayo. Hasta pronto. Hasta luego. Por desgracia, este año tenemos que hablar de la sequía mucho más de lo que nos gustaría. Hoy, concretamente, nos encontramos en una tierra sembrada de alfalfa y queremos saber cómo se está comportando este cultivo ante la falta de agua. Nos encontramos con uno de los agricultores de la zona. Estamos con José Fernando Vargas. Hola, José Fernando. Hola, buenos días. Bueno, estamos en una tierra, como decíamos, sembrada de alfalfa. Cuéntenos cómo está a día de hoy este cultivo debido a la sequía. Bueno, pues la verdad es que está entre mal y fatal, ¿no? Porque le ha atacado de todo, le ha atacado la sequía, le han atacado las heladas, le ha atacado el gusano verde. Bueno, pues la verdad es que está mal, bastante mal, sí. Se han sumado una serie de factores. Yo no sé si la sequía suele ser un problema en esta zona o hasta ahora no habían notado pues, estos desagradables efectos. Bueno, pues todo va en años, ¿no? Hay años que la verdad es que llueve bien en primavera, otros años, este año pensábamos que iba a venir bueno, porque la verdad que en invierno llovió bastante y eso a la alfalfa la viene muy bien, pero luego, vamos, eso, ha dejado de llover, no llueve nada y encima eso, por las noches hace frío, que la viene pues mal a la alfalfa, claro. José Fernando, vemos pues aquí a pie de tierra este cultivo, vemos cómo está, pero a estas alturas, si en condiciones normales, ¿qué imagen debería presentar? Bueno, pues debería de presentar una imagen mucho más uniforme, mucho más alta y ya pues estamos ya a mediados de abril para últimos poder segarlo. Hay gente que lo está adelantando porque ve que la alfalfa se seca, entonces está adelantando el corte para poder cogerlo lo poco que hay, claro. El adelantar el corte precisamente trae una de sus consecuencias, es esa, que se recoge menos cantidad. Claro. Se recoge bastante menos, pero bueno, por lo menos coges lo que hay. Por lo que decimos, ¿no? Que al haber tanta sequía, pues la planta ya no tira más y encima parte de plantas están heladas, pues porque ha hecho mucho frío esta Semana Santa y así. Pero bueno.
En esta zona se siembra mucha alfalfa. ¿Es habitual ver en los campos de esta zona este tipo de cultivo? Pues sí, aquí en Palencia es de las provincias que más alfalfas de secano hay, y tierra de campos dentro de Palencia donde posiblemente donde más haya, y la verdad es que nos viene muy bien, entra muy bien en la rotación de cultivos, distribuyes mejor el trabajo durante el año, y bueno, la verdad es que sí, que estamos, en líneas generales estamos contentos con el cultivo de alfalfa de secano. Háblenos un poquito de la rotación, que casa muy bien. Nos decía que esto les permite pues, planificar mejor el trabajo, ¿no?, a lo largo del año. Pues sí, porque pues cuando más trabajo hay en sementera, a las alfalfas no hay que hacerlas nada, y ahora en primavera que a los cereales no hay que hacer nada hasta esperar a cosechar, pues nos dedicamos al forraje y a la alfalfa. Bueno, sí, la verdad es que viene muy bien. ¿Y qué perspectivas hay? En este momento ya nos las ha explicado, pero bueno, yo no sé si hay alguna esperanza. Si ahora viniera un temporal y cayera pues un poco de lluvia, esta lluvia tan esperada, ¿salvarían un poco la campaña? Pues sí, sí se podía, porque aunque el primer corte va a ser ya malo, pero la alfalfa se suele segar 2, incluso alguna vez 3 veces, entonces pues podía darse un segundo corte bueno, claro, si lloviese en mayo, pero de momento el tiempo no da lluvia. Aproximadamente los agricultores de la zona, o en su caso, ¿cuánto porcentaje destinan a sembrar este tipo de cultivo? Bueno, pues más de un 10%, y a lo mejor no llegar a un 30, un 20, un 25, un 30% de la explotación sí que yo aproximadamente sí suelo tener de alfalfa. Bueno, pues ahora solo nos queda confiar un poquito en esas lluvias, ¿no?, y que bueno, ayuden a salvar un poco la campaña. ¿La anterior nos recuerda cómo fue? Bueno, pues la anterior no fue buena, pero bastante mejor que esta. Luego sí, habíamos tenido 2 años anteriores muy buenos, el 17 que fue muy malo, incluso hasta peor que este. Bueno, pues hay de todo. Bueno, sin embargo, vemos que apuestan por este cultivo, o se ven obligados un poquito también por el tema de la PAC. Hombre, es importante para la PAC porque bueno, pues nos viene muy bien para cumplir con uno de los requisitos, que es el tener leguminosas. Y bueno, pues por un lado te obligan, pero por otro lado también nos viene bien, o sea que bueno, estamos contentos con poder tener alfalfa, sí. Pues ojalá cuando llegue el momento de cortarla se lleven una buena sorpresa. Muchísimas gracias, encantada. Pues gracias a vosotros por interesaros por el campo. Ya lo han escuchado, ya se empiezan a notar los efectos de la sequía en las alfalfas. Ante esta situación queremos saber qué pueden hacer los agricultores para paliar los daños hasta cierto punto. Para hablarnos de este asunto estamos con Carlos Ruiz. Hola, Carlos. Muy buenas. Bueno, ¿qué pueden hacer los agricultores para intentar paliar los daños de los efectos de la sequía en la alfalfa? Más que qué pueden hacer es qué tenían que haber hecho, sobre todo para este año. ¿Qué pueden hacer para otros años? Pues lo mismo que han hecho un gran número de agricultores en Asaja Palencia, es hacer el seguro, contratar un seguro contra la sequía en alfalfas, que se contrata en el mes de diciembre, a partir del 15 de noviembre habitualmente, hasta el 20 de diciembre, contratamos un seguro de semillas en alfalfas, un seguro muy adaptado a esta zona, porque es un seguro que digamos que le hemos parido en la oficina, casi como quien dice. Entonces es un seguro muy adaptado a la zona y a la zona de Palencia. Es un seguro que, bueno, un seguro bueno o malo, pues hombre, todos los seguros son malos al final, pero creo que todos son buenos y necesarios. Al final es un seguro, como digo, se adapta al terreno, se adapta a las comarcas que tenemos. Tenemos 2 comarcas que nos cubre la sequía, la alfalfa, que son esta zona de Tierra de Campos y la zona del Cerrato. Y bueno, yo creo que es un seguro que tanto nos cubre los 2 cortes que se suelen dar en alfalfa. Es verdad que en alguna ocasión se dan 3 o tal, pero bueno, en principio lo normal son 2 cortes, nos cubre esos 2 cortes, una producción más o menos aceptable en las zonas, y creo que es una herramienta bastante buena para que el agricultor en esta zona de aquí, que donde cada vez hay más porcentaje de las explotaciones, que puede rondar un 20 o un 25% de las explotaciones que están sembradas de alfalfa, y que cada vez hay más. Estamos en la comarca de Tierra de Campos, que es la comarca donde más alfalfa en España hay, alfalfa de secano, y la provincia donde más alfalfa de secano hay es Palencia. Entonces creo que es algo interesante, cuando menos. La renta del agricultor cada vez más depende de los forrajes, la renta del agricultor cada vez más depende de la alfalfa, y bueno, pues ese porcentaje de renta, por poco dinero relativamente, pues es bueno tenerlo asegurado. Y como siempre decimos, más vale prevenir que curar, así que atentos ya
ya no se puede hacer ese seguro, ¿no? Habrá que estar pendientes, como decíamos, de cara ya al otoño. Efectivamente, bueno, ahora lo que se puede hacer es ese número de agricultores, ese buen número de agricultores que tenemos dentro de la provincia de Palencia que han hecho el seguro. Lo que tienen que hacer ahora con nosotros es acercarse por las oficinas, decirnos un poco cómo está el cultivo y posiblemente, por desgracia, dar parte de siniestro en este primer corte de alfalfa, porque para poder cobrar sí que es necesario prácticamente tener dado el parte de siniestro del primer corte, porque se valoran los dos cortes, la producción de los dos cortes. Entonces habría que empezar ya a dar parte de siniestro en este corte por la sequía, dar parte luego en el segundo. La alfalfa se ve más o menos en el momento de la recolección, cuando la agricultura, una vez que ha segado la alfalfa, pues habitualmente el perito se pone en contacto con ellos para venir a ver la alfalfa pues el día antes de que se la recoja el carro, que se empaque, normalmente justo antes de hacer una de esas labores, o la recogida con el carro o el empaque. Y sí, al final lo que hay que hacer es eso. Ahora lo que tiene que hacer el agricultor que tiene hecho seguro es precisamente dar parte, por desgracia, dar parte por la sequía, y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tienen que hacer los agricultores que han hecho el seguro? Pues hombre, si tienen un corte mediano o pueden tener un corte mediano, lo que pueden hacer todavía es el seguro para cuando se moja la alfalfa. Si la alfalfa, una vez que la cortamos, se moja y se estropea, pues tenéis un seguro que es más barato que el otro, para no cubrir la sequía, lógicamente es bastante más barato, es un seguro muy asequible, muy interesante, que le está haciendo mucha gente. Y bueno, pues ese seguro se puede hacer en caso de que se moje la alfalfa o las betas, cualquier forraje que se moje, tener cubierta la cobertura de lluvia persistente. Carlos, pues ahí queda dicho y avisado. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Hace 60 años, la activista británica Ruth Harrison marcó las líneas que ningún productor deberíamos sobrepasar. Animales libres de temor o angustia, libres de pasar hambre o sed, libres de dolor o enfermedad y libres para moverse naturalmente. No hay excusas para no respetarlo. Y para asegurarnos de que cada granja, cada establo y cada animal tiene estos derechos, hemos establecido más de 80 requisitos que debemos cumplir, sin medias tintas. Porque si hay algún comprometido por el bienestar de los animales, somos nosotros. Compromiso Bienestar Animal Europeo. Cuidar de ellos es cuidar de todos. Los ganaderos de Palencia se beneficiarán del efecto retroactivo de los daños declarados desde el 21 de septiembre de 2021, cuando el Gobierno de España declaró al lobo como especie de protección especial. Los ganaderos disponen de un mes para pedir indemnizaciones por los daños entre esa fecha y el 15 de abril de este año, al preverse un régimen transitorio para estos casos. La principal novedad es la inclusión en el régimen de pagos compensatorios los daños producidos por el lobo al norte del río Duero y no solo al sur como hasta ahora. Se reconoce además la necesidad de actualizar los baremos de indemnización a un sector prioritario en el medio rural de Castilla y León desde el punto de vista económico y demográfico. Por ese motivo, la orden busca ajustar mejor los pagos a los precios de mercado en función del daño emergente, que se completa con otros conceptos como el lucro cesante, los costes asociados derivados del daño y los gastos veterinarios que ocasionan los animales heridos. Además, se incluye una bonificación del 10% cuando el titular de la explotación ganadera extensiva o semiextensiva haya adoptado medidas preventivas en las zonas con presencia de lobo, y se compensarán también los daños a los perros destinados a proteger la explotación ganadera. El balance correspondiente al mes de marzo del Observatorio Meteorológico de Carralobo, que Mariano Bustillo gestiona en la localidad palentina de Astudillo, viene a ratificar lo que el profesional del campo viene temiéndose desde hace semanas. El pasado mes fue muy seco, con solo 19,3 litros por metro cuadrado recogidos entre los 9 días de precipitaciones, una cantidad muy escasa para lo que necesita el campo. Las bajas precipitaciones de marzo se suman, además, a un mes de febrero que tampoco fue muy lluvioso, con 21,8 litros por metro cuadrado en esta misma estación. En el extremo contrario, en marzo de 1962, la precipitación alcanzó los 165,7 litros por metro cuadrado. Fue el marzo más lluvioso de los que se tienen registros.
Por lo que respecta al mercurio, el pasado marzo se mostró como uno de los más calurosos desde que se tienen registros en Carralobo, con una temperatura media de mes de 9,1 grados, entre las 5 más elevadas de los 42 últimos años. La máxima del pasado mes se midió el día 29, con 23,5 grados. Las 7 estaciones de Itacil Inforriego en la provincia de Palencia confirman que el pasado marzo ha sido mucho más seco que el de 2022. Si la media de precipitaciones en ese periodo el pasado año superó los 72 litros por metro cuadrado, en el pasado mes no se alcanzaron ni los 17 litros de promedio, lo que representa un descenso del 77%. Es decir, por término medio, este marzo se han recogido 55 litros menos que en marzo de 2022. Por su ubicación geográfica, las 7 estaciones palentinas de Itacil Inforriego sirven para calibrar el volumen de precipitaciones que se han recogido en aproximadamente 2/3 de la provincia, los situados más al sur. Las estaciones se ubican en Herrera de Pisuerga, Villaeles de Valdavia, Villoldo, Fuentes de Nava, Villaluenga de la Vega, Lantadilla y Villamuriel de Cerrato. En esta última estación, Villamuriel, no se llegó en marzo a los 10 litros por metro cuadrado. En concreto, se recogieron 8,9 litros por metro cuadrado, prácticamente una sexta parte de la cantidad de precipitación medida en ese mismo punto en marzo de 2022. Pintan bastos para la campaña de riego 2023 en la agricultura palentina a la vista del agua embalsada y de las decisiones tomadas la pasada semana por la Junta de Gobierno y la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero. Asaja Palencia reconoce la escasez de precipitaciones que padece la provincia en los últimos meses, pero lamenta que la situación se vea agravada por una deficiente regulación y por las actuales políticas hidráulicas reacias a la inversión en infraestructuras para almacenar más agua para el riego, lo que acabaría con una carencia histórica. La Confederación Hidrográfica del Duero reconoce de momento la situación comprometida del sistema Pisuerga, cuyos embalses, Aguilar, La Requejada y Cervera de Pisuerga, presentan actualmente unas reservas del 48,5%, 26 puntos menos que la media de la última década, que ronda el 75%. Por este motivo, el organismo regulador ha establecido una dotación máxima limitada a solo 3.500 metros cúbicos por hectárea en este sistema, tanto para los regadíos que se abastecen a través de los canales del Estado como para el resto de tomas de riego del sistema Pisuerga. La situación es menos grave en el sistema Carrión, donde se ha autorizado una dotación orientativa de 4.500 metros cúbicos por hectárea. En todo caso, en ambos sistemas de la provincia palentina podrán revisarse estas asignaciones en función de la meteorología de la primavera, revisiones tanto al alza como a la baja, lo que alimenta la preocupación del sector agrario palentino. Asaja se ha sumado a la crítica que han efectuado las federaciones que agrupan los agricultores, los ganaderos y las cooperativas del sector, el COPA y la COGECA, al Reglamento Europeo de la Agricultura de Carbono por su indefinición y la exclusión de actividades. La agricultura del carbono es un asunto controvertido en el sector agrícola desde hace años. No es ni una fórmula mágica ni la panacea universal que pueda aplicarse en todas partes de manera uniforme, pero sí es una opción pragmática para lograr resultados concretos en el terreno. Por eso la Comunidad Agrícola y Forestal Europea esperaba ciertas aclaraciones después de la publicación de este reglamento por parte de la Comisión Europea, pero lamentablemente el texto presentado genera muchas incertidumbres y se ha elaborado con voluntad muy restrictiva, porque solo la eliminación neta de gases de efecto invernadero puede optar a la certificación, lo que excluye muchas prácticas de mitigación que los agricultores y las cooperativas podrían llevar a cabo, prácticas que suponen un coste real añadido. Además, el sistema de acreditación previsto conlleva una excesiva carga administrativa y burocrática. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya está efectuando los pagos de las ayudas excepcionales por el aumento de precio de los fertilizantes. Estos ingresos se están produciendo ya en las cuentas bancarias que los agricultores y los ganaderos indicaron al tramitar la PAC del pasado año 2022. Para ser beneficiario de estas ayudas se debe tener derecho a un cobro de al menos 200 euros, teniendo en cuenta que la ayuda asciende a unos 20,8 euros por hectárea de secano y a 52,1 euros por hectárea de regadío. Quedan excluidos de esas ayudas los pastos y barbechos. Asaja Palencia recomienda a quienes no hayan percibido la ayuda que se pongan en contacto con las oficinas para consultar su situación individual. En toda Castilla y León se benefician cerca de 40.000 explotaciones con una ayuda global que se aproxima a los 69 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado las subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida. El plazo para presentar la documentación concluye el próximo 10 de mayo. Su finalidad es contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares de estas explotaciones. Actualmente hay en la provincia de Palencia 33 explotaciones de este tipo. Esta cifra representa solo el 6,3% del total de Castilla y León, que alcanza las 520. Desde Saja Palencia se valora positivamente esta ayuda. Si bien no resulta cuantitativamente de mucha entidad, fomenta este sistema que redunda en el equilibrio demográfico del medio rural. Los beneficiarios de las subvenciones son las explotaciones de titularidad compartida inscritas en situación de alta en el correspondiente registro del Ministerio, al menos con un mes de antelación a la publicación de la orden, es decir, antes del 18 de marzo de este año. El importe máximo anual es de 1.500 euros. La explotación de titularidad compartida debe permanecer dada de alta en el citado registro del mapa durante un plazo de 5 años a contar desde la resolución. Asimismo, las personas titulares de la explotación deben permanecer en situación de alta en el régimen de la Seguridad Social al que estén acogidos, también durante esos 5 años. El Centro de Formación Agraria Viñalta, situado en el barrio de Allende el Río de la ciudad de Palencia, ha organizado un curso sobre Satibun, herramienta gratuita creada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, que permite al agricultor centralizar toda la información de sus parcelas, gestionarlas, crear planes de fertilización y efectuar un seguimiento del estado de sus cultivos. Técnicos del ITACIL impartirán este curso en el citado centro, Avenida de Viñalta sin número, los días 24 y 25 de abril y 2 y 4 de mayo, en horario de tarde, de 4 a 8. Los agricultores interesados deben formalizar su inscripción llamando al teléfono 979-741-050 o enviar un correo electrónico a marta.colmenares@juntadecastillaileon.es. Es recomendable disponer de portátil personal para un mejor aprovechamiento del curso. Así nos vamos hoy con un deseo, que llueva en las próximas semanas por el bien del campo y también el de todos. Hasta el próximo jueves.